Buenos días, ¿me están escuchando? Si me están escuchando, por favor, coloquen dentro del chat el número 0. Ok. Las personas que van ingresando van colocando su asistencia dentro del chat, su nombre completo. Chicos, no sé a quién saqué de la clase, no lo admití, sino lo eliminé. Por favor, excúsenme porque fue así como que moví mal el dedo. Vuelvan a ingresar. Yo les doy a admitir. Vamos con 18 personas. Esperemos un momentico a que los demás ingresen. Listo, estamos 20 dentro de la reunión, entonces yo creo que ya hay una persona que pidió excusas. Mayerly hace falta. Fabián, entonces ya estamos más, 23. 21. ¿Sí? Ya. Listo.
Bueno, estamos 21 personas. Todos ya hicieron su llamado a la lista, escribieron sus nombres. Por favor, quien no lo haya hecho, recuérdenlo y en la mañana si alguien no lo hizo, de colocar ahí. ¿Cómo deben colocar? Coloquen el número 2 y su nombre en caso de que en la mañana no se hayan registrado en clase, para que yo sepa que es por 2, la asistencia de la mañana y la de ahorita, ¿ok? Los que en la mañana no hayan escribido asistencia, ¿vale? 2 y su nombre. Pero si ustedes en la mañana hicieron su asistencia y colocaron su nombre, entonces solo coloquen su nombre y ya. Doctora, Señora, buenas tardes. Lo que pasa es que yo no asistí en la mañana porque yo no sabía, la verdad no, hasta casi las 7:30, más o menos vi el mensaje y no, la verdad no sabía que habías hecho clase a las 7, entonces pues por eso no asistí. no, Lice, excúsame. Lo que pasa es que me salió una capacitación ¿qué? A las 8 de la mañana y yo les escribí para ver si alguien tenía problema, pero seguramente pues tú no estabas viendo el chat por la noche. Entonces, excúsame, pero pues la clase de la mañana, como queda grabada, yo ahorita, cuando termine de hacer la clase con ustedes, le digo al profesor Andrés para que le suba a YouTube la clase, para que puedas verla. ¿Listo? Bueno, doctora, muchas gracias. No, a ti por comprender. Listo, entonces vamos a entrar en nuestro tema. Estamos 23 personas, todos me están escuchando. Voy a compartirles mi pantalla. Ya les voy a compartir, permítanme un momento. Por favor, alguien en voz, dígame si está viendo mi pantalla. Sí, señora. Señora, pero Ah, bueno, ok. Ok, bueno. Entonces, nosotros esta mañana vimos como los conceptos que tienen que ver con la personalidad, con el yo ideal y con el yo real. Entonces, ahora, para unir más estos conceptos y quedar claramente cómo es que funciona nuestro cerebro, nuestra emoción, nuestro sentimiento y todas las cosas y reacciones que nosotros tenemos, es importante que precisamente ustedes entiendan este concepto que nos habla de la emoción. ¿Qué es la emoción y por qué, digamos cuáles son los componentes de la emoción? Como ustedes pueden ver ahí en la imagen, hay unas emociones que se llaman básicas, que está el asco, el miedo, la sorpresa, la alegría, el enfado y la tristeza. Hay un psicólogo que dijo en 1972, declaró como que estas son las emociones básicas que nosotros tenemos. Hay otro psicólogo que más adelante dijo de 2 emociones más, para un total de 8, pero estas son las básicas que sentimos indiferentemente si estamos en Colombia o estamos en Emiratos Árabes. Hay alguien que me está pidiendo que lo acepte. Espérenme, a ver. Perdón un segundo. A ver. Katiari y Majo Calderón. Listo. Sí, parece que ya. Entonces vuelvo a compartirles la pantalla. Entonces, la emoción es normalmente bastante corta, al mismo tiempo es intensa, tiene una causa definida e identificable, o sea, por alguna situación externa a nosotros, por alguna circunstancia o por algún pensamiento interno que nosotros tenemos,
podemos definirla, porque a partir de alguna de estas situaciones es como se da como la emoción. Es un estado psicológico complejo que implica 3 componentes distintos, y son estos 3 componentes: las respuestas o las reacciones fisiológicas, las experiencias subjetivas y las respuestas conductuales. Las experiencias subjetivas, pues ya nosotros tuvimos un ejercicio donde hicimos una experiencia subjetiva, que fue la de irnos a nuestro primer beso de amor. Entonces ya es como muy fácil podérselos explicar. Es una manera particular como la persona experimenta, independientemente de su origen o de su cultura, una emoción, ¿sí? Entonces es la forma como para mí fue esa experiencia. Si usted ha perdido algún familiar, entonces su experiencia será muy diferente a la mía. De pronto usted la vivió más intensamente, la vivió con más dolor, con más tristeza, o de pronto yo quizás lo viví en relación con algunos de ustedes con más dolor o más intensa, o de pronto más relajada, de acuerdo como yo tomo decisiones en mi vida y como yo expreso mis formas internas y psicológicas, mis estados psicológicos internos. Otra de las cosas que hace parte de los componentes de la emoción son las respuestas o reacciones fisiológicas. ¿Quién no ha sentido un nudo en el estómago? Todos hemos sentido el dichoso nudo en el estómago. ¿Quién no ha sentido que el corazón le palpita muy rápido debido de pronto a que tiene miedo o ansiedad? Entonces van a ver a la persona que les gusta y entonces están nerviosos y todavía no tienen confianza con esa persona, entonces se genera ansiedad y usted empieza a sentir como el corazón se va acelerando. Va a pasar a una exposición y entonces lo mismo, pasa saliva grueso, empieza a sentir sudoración en sus manos y el ritmo cardíaco empieza a aumentar. La suma de reacciones físicas que se experimentan durante una emoción, como la sudoración de las manos, el ritmo cardíaco acelerado, la respiración rápida, las controla el sistema nervioso simpático, una rama del sistema nervioso autónomo que controla las respuestas involuntarias del cuerpo. Entonces, el cuerpo reacciona frente a esto que le está ocurriendo a uno sin que nosotros tengamos en ese mismo instante y momento una reacción inmediata y controlada a través de nuestro pensamiento, sino que es como de una manera independiente. Una emoción se siente alrededor de 6 segundos. Es algo muy, muy rápido. Por eso arriba en el concepto dice que es normalmente corta, al mismo tiempo que es intensa, se siente algo fuerte. Cuando nosotros empezamos a ser conscientes de nuestras emociones y cómo reaccionamos frente a las figuras de autoridad, a una situación que nos ponga en riesgo, al temor, a la persona que nos atrae o que nos gusta, vamos a poder controlar un poco mejor porque no lo vamos a manejar con nuestro piloto automático. En este caso, este piloto automático del cual hablamos, que es nuestro cerebro reptil, está directamente, digamos que conectado con el sistema nervioso, ¿sí? Porque hace parte, o sea, el sistema nervioso y el cerebro hace parte del sistema nervioso. Pero entonces, como las reacciones se sienten en el resto del cuerpo y se conecta el cerebro y a este sistema nervioso en la parte del simpático y autónomo, que quiere decir, el autónomo es el que nos permite respirar, el que nos permite hacer la digestión. Nosotros no tenemos que pensar mucho acerca de cómo masticamos, nos tragamos el alimento y nuestro estómago, y no tenemos que conectar el cerebro para decir, ay, necesito que en este momento el estómago tire los jugos gástricos, ¿cierto? No hacemos nada de eso y ocurre igual. Pero sí que podemos hacer cuando emocionamos, podemos hacer un efecto diferente y es empezar a sentir, las manos me están sudando, estoy nervioso, y controlarlo de manera consciente a través de la respiración, en caso tal de que uno sienta que tiene que controlarlo, sobre todo ante situaciones de estrés, de miedo y de ansiedad. La ansiedad es una emoción que se produce porque no sabemos qué es lo que queremos, pero sí queremos algo, pero no entendemos bien qué es lo que queremos. En la medida en que yo empiece a hacer esas distinciones y a hacerme preguntas y a tener
como respuestas y los pensamientos se vayan dando, nosotros vamos entendiendo por qué tenemos ansiedad. De lo contrario, pues no, y la ansiedad ya se puede volver una patología, una enfermedad. Bueno, dice, los escáneres cerebrales han demostrado que la amígdala, parte del sistema límbico, juega un papel importante en la respuesta fisiológica emocional y en particular en el miedo. Entonces, uno de los cerebros que se activan en ese momento definitivamente es el segundo, que es el cerebro mamífero, que es el que nos evoca cosas del pasado, ¿recuerdan? Entonces, ante ciertas circunstancias elegimos sentir miedo. De pronto les ha ocurrido, les ha pasado que una persona les habla como fuerte, duro, y esa persona resulta que es una persona de autoridad para ustedes, un profesor. Y hay, digamos que hay circunstancias donde a usted le afecta eso y siente temor, porque esa persona le está diciendo, no sé, por su nombre. Entonces, como Ángela Castro. Y entonces usted dice, uy, ¿cómo qué hice? Uy, qué miedo. Mientras que le dicen Fabián Gómez y con el mismo tono, venga para acá, joven. Y usted está relajado. Y usted observa cómo su compañero está tan relajado y usted siente temor, porque resulta que esa información usted la tiene allá en ese cerebro donde están todos esos recuerdos emocionales y que seguramente su mamá la llamaba de esa manera y le decía con apellido y todo, Ángela Castro, venga para acá. Y entonces usted ya lo relaciona con ese recuerdo que tiene de temor y por eso eso le genera miedo. Sus compañeros le pueden decir, Fabián le coge y le toca el hombro y le dice, oiga, pero relájese, pero no, la profe no está haciendo nada malo, no le está diciendo nada terrible, pero usted sigue sintiendo eso. ¿Cómo se cura? En el momento en que usted empieza a hacer conciencia y a hacer una distinción en su pensamiento, donde usted se da cuenta que esa persona que lo está llamando sí es su profesor, pero no es su mamá, y que aunque es una figura de autoridad, pues no tiene por qué afectarle ni le va a hacer nada, ningún daño, ninguna situación, ni usted hizo nada malo. En ese momento usted puede tener cambios acerca de esa conducta. Bueno, algo que también se presenta es una respuesta conductual y a través de las respuestas conductuales es que nosotros nos damos cuenta de las emociones de otros. Si no tenemos las respuestas conductuales, si no fuera perceptible a través de la forma como alguien se comporta esto, pues nosotros no sabríamos absolutamente nada. Entonces, ¿qué es la respuesta conductual? Expresión real de la emoción. Es como yo lo veo, cómo lo puedo observar. Interpretamos las expresiones emocionales de las personas que nos rodean. Ejemplo clásico. Entonces, usted le gusta a alguien y esa persona le escribe por el WhatsApp hoy y es muy cariñoso, pero mañana no le escribe y no es en nada como si usted no le importara o algo así. Entonces usted empieza, como no hay conducta, se empieza a suponer y a imaginar una serie de cosas y se hace unas películas y nosotras las mujeres somos expertas en esas películas emocionales porque tenemos nuestro sistema límbico más desarrollado por lo que somos mamás y nos ata más el afecto. Así no seamos mamás, está esa condición genética. Entonces hacemos toda esa película de, ¿será que ya no me quiere? ¿Será que se encontró con alguien? ¿Será que ya no le importo? ¿Será que, bueno, tantas circunstancias y de pronto la persona se le descargó el celular y no tenía cargador y se fue al campo y no había cómo, no tenía cómo. Cuando le dice al otro día, usted dice, ah, ya, ah, bueno, pero ya, y usted ese día, claro, desgraciado, pero eso era por un ratico, claro, como no me quería, etcétera, 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 y sigue con sus películas mentales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues preguntar, siempre hablar, no tener miedo, preguntar a la otra persona, porque cada quien interpreta la realidad de una forma totalmente diferente. Incluso puede ser su hermano, su hermana, usted puede tener mellizo, gemelo, cada quien siente totalmente diferente y su emoción la expresa distinto. Entonces es mejor siempre hacer como esa interpretación, pero desde cosas reales, no desde cosas supuestas, porque cuando usted supone, entonces sufre. Recuerdan que ayer hablamos mucho de los celos,
Cuando una persona es celosa ocurren cosas como esas. Entonces la persona está suponiendo, suponiendo, suponiendo y se hace su película ya solito mental. Si no son celos bien fundados, si no son infundados, no hay nada que diga que de verdad la otra persona está haciendo algo. Bueno, hay como un término muy importante que se llama la inteligencia emocional, y la inteligencia emocional es esa capacidad que nosotros desarrollamos durante los primeros años de vida y lo seguimos cultivando durante el resto para comprender las expresiones de la emoción de otras personas. Esto juega un papel importante en nuestro lenguaje corporal en general. Es cuando nosotros aprendemos a leer. Y fíjense que los animales tienen desarrollado esto. ¿Recuerdan? Los mamíferos, ellos saben cómo comunicarse. Mueven la cola de una manera. Si es un gato, maulla de una forma diferente a otra. Si está con hambre, que si de pronto está en cortejo, es totalmente diferente el maullido. Un perro cuando va a agredir, entonces cómo es su postura corporal, se echa un poco hacia adelante el cuerpo, se para rígido en sus patas, levanta la cola y muestra los dientes. De ahí ya el otro perro entiende, me va a atacar. Esto ocurre en un término muy, muy corto, pero es muy importante tener esa inteligencia. Y en nosotros los seres humanos a veces nos hacemos los tontos y nos quedamos en el contexto palabras. Recuerdan que yo les dije en algún momento, les hice mención de esto, y es, nosotros cuando nos comunicamos solamente el 7% es realmente las palabras. El resto tiene que ver con el lenguaje corporal, con los gestos, con el olor, con todo lo que es no verbal y preverbal. ¿Sí? Antes de solamente el 7% en las palabras comunican, porque a veces la gente miente y en realidad no está diciendo lo que es. Comunica más la postura del cuerpo y el lenguaje no verbal, sus manos, sus ojos, su rostro, cómo coloca la cara, la boca, etcétera. Si nosotros somos perceptivos, si nosotros ampliamos esa mirada y vamos más allá, nosotros vamos a tener mayor inteligencia emocional y vamos no a suponer, sino que vamos a ser analíticos y nos vamos a dar cuenta cómo es que la otra persona se está triste, cómo es que la otra persona de pronto está disgustada conmigo, porque a veces también no percibimos eso. Por allá, después de un tiempo, la persona es capaz de decirnos que estaba molesta con nosotros y, ay, ¿en serio? ¿Yo qué hice acaso? No me doy cuenta. Entonces, la inteligencia emocional sirve para tener muy buenas relaciones y ser asertivo. Muchas expresiones son universales, como la sonrisa para indicar felicidad o placer, o el ceño fruncido para expresar tristeza o disgusto. Vuelvo al tema de animales, vuelvo al segundo cerebro. Si usted hace como si está llorando, no sé si hayan hecho este experimento. Yo sí he tenido perro toda mi vida y bueno, los gatos no reaccionan tanto así, pero ellos sí se dan cuenta del estado de ánimo de uno. Pero los perros, si usted empieza a hacer como que está llorando, se cubre las manos, y de eso hay videos, inclusive hay videos en la internet donde ustedes pueden encontrar eso. Entonces, el perrito levanta la pata, usted está así, mírenme, me están viendo en la pantalla, no sé si cuando yo comparto ustedes me ven. No, no sé, no Sí, tengo claro. señora. Señora, Cuando yo, cuando yo estoy compartiendo pantalla y ustedes ven mis diapositivas, ¿me pueden ver el rostro? Sí, señora. Ah, bueno. Gracias porque no sabía. Vuelvo y les comparto pantalla entonces. Porque es que a veces yo solo veo la pantalla y entonces no sé. Pero bueno, ustedes están así, están haciendo de cuenta que están llorando y se hacen los tristes y hacen sonidos como... Y el perrito se para y con una patica, hagan de cuenta que esta es la patica del perro, empieza a hacerle esto y como a animarlo y animarlo. Eso pasa con mi perra Kiara, que ya tiene 9 años y está ya entrando en la vejez. Y también he tenido otros perros. Antes tenía otra perra que se llamaba Maga y seguramente ustedes también. ¿Alguien me quiere contar de alguna experiencia que haya visto o que de pronto un tercero, una persona lo haya querido atacar y su perro lo haya defendido o algo así? ¿Nos quiere contar a todos algo que le traiga eso a la mente? A ver. Nadie Sí, tiene profe. perros. Yo, bueno, yo tenía un perrito, bueno,
Sí, señora. Ivonne. Se llama Morgan, pero en estos momentos ya no está conmigo por el mismo problema. Es que al lado de mi casa hay otro perro de la misma raza del que era mi perro. Entonces, una vez yo lo saqué a caminar porque él antes no salía solo porque le daba miedo las personas. Entonces, lo estaba acostumbrando como a salir y que se diera cuenta del entorno y todo esto. Entonces, el perro que está al lado de mi casa empezó como a hacerle hacerlo enojar a mi perro para que tuvieran peleas. Entonces hubo un momento donde mi perro ya no se aguantó más y decidió atacar al otro, pero porque él lo buscaba. Y entonces al meterme para que no peleara, el perro me mordió y mi perro se enojó más y lo atacó fuerte. Entonces, fíjense cómo él, gracias Perdón. Ivonne, por tu ejemplo, por lo que pasó con tu perrito. ¿Qué raza era? Un chau chau. Ah, claro. Yo Esos tengo perros son ya otra. grandes. Sí. Cuenta, Fabián. Yo adiestro perros, Cuenta, Fabián. en explosivos. Me especialicé en el ejército Ujú. en eso. Tuve un perro 6 años que detectaba las minas. Entonces uno en ese tiempo, primero pues en el curso comienza uno a conocer la vida canina, ¿sí? A cogerle amor. O sea, a mí me gustaban los perros, pero en ese tiempo le despierta a uno mucho más el amor y el aprecio al canino. Bueno, con el perro hicimos un buen binomio. Un día estábamos en el llano y estábamos caminando con Luna y estábamos cruzando un potrero allá en el llano. Y pues uno conoce su perro, conoce su comportamiento, cómo camina, cuando está contento, cuando uno lo regaña, cuando tiene algo. Entonces íbamos caminando y el perro pues lo conocía uno más que todo es por el olfato. Él va hasta el primer soldado caminando, hasta el primero, y ahí se devuelve hasta su guía, lo huele y él mantiene caminando hasta de donde su guía al puntero, que es la cabeza de la patrulla. En Sí. esas íbamos ahí y el perro se erizó, él no puede ladrar, un perro antiexplosivos en el monte no puede ladrar porque pues uno le enseña a que no ladren. Entonces el perro, ¿cómo le digo yo? El perro como que se me metió y se erizaba y trataba de ladrar. Yo, uy, ¿qué pasa algo? Dije yo. Pero entonces el perro era que no me dejaba pasar a mí. Cuando yo fui y, bueno, prendimos linternas y eso, era una talla X comiéndose otra culebra. Pero entonces el perro, o sea, como a defenderme. Él no me dejó pasar y yo trataba de pasarme y él como a interrumpirme el paso. Prendí la linterna y efectivamente era una culebra, ni la tremenda, y era una talla X, comiéndose a otra culebra. Donde la culebra no esté comiéndose a otra culebra, yo creo que pica el perro, me pica a mí. Y anécdotas en el ejército de los perros han salvado demasiadas vidas, porque el perro percibe el peligro. Él ya sabe cómo huelen los soldados, cómo huele un campesino, cómo huele un animal. Y él simplemente por el olfato, el perro puede oler, y si el viento está en contra de nosotros, o sea, el perro puede oler lo que es los perros, los caballos, todo eso, perciben el peligro y perciben eso, entonces se lo transmiten a uno. Y cuando uno conoce bien su canino, uno se da cuenta que hay algo, entonces nos ha alertado mucho. Pero los perros en el ejército, eso es una bendición. Hay mucha gente que se ha salvado gracias a los perros. Esa, profe. Bueno, gracias, Fabián. Gracias y además por contarnos esa historia tan chévere. A mí me encantan los animales y los animales tienen mucha inteligencia y sobre todo un mamífero, toda esa inteligencia de la parte emocional. Entonces, fíjense cómo ese perro intentaba defender a Fabián y fíjense cómo el perro de Ivonne también vio en riesgo a ella y el otro perro la mordió y entonces fue aún más fuerte en su comportamiento con el otro perro y lo mordió. Y entonces ella nos dice, ya por eso precisamente no lo tengo, porque seguramente hizo una enemistad terrible con el perro del vecino. Y pues eso empieza a uno a tener conflictos con esa situación. Pero hasta los animales, cuando nosotros tenemos 8 meses de edad,
ya somos capaces, y eso lo dice Daniel Goleman en el libro de Inteligencia Emocional en Niños, que a partir de los 8 meses de edad los niños son capaces de dar cuenta de sentimientos, de emociones como la tristeza, como el dolor, como la angustia. Entonces ellos lo perciben sobre todo en su mamá, y un bebé de 8 meses es capaz de estirar sus manitos, de hacer como una actitud compasiva, de agachar su cabeza, de intentar acariciar o acariciar realmente y abrazar, si puede, para consolar a la otra persona. Entonces, esta es la inteligencia emocional, aunque parece una acción muy primitiva, es la oportunidad que nosotros tenemos muy grande, que se ha ido desarrollando para darnos cuenta acerca de las emociones de los demás y leer al otro, darme cuenta del otro y tener asertividad dentro de la comunicación. Entonces es supremamente importante. Bueno, las normas culturales también juegan un papel importante, y a eso vamos con el término de, ¿recuerdan? Moral, que tiene que ver con costumbres. Entonces las normas culturales tienen que ver con las costumbres de cada grupo de personas, que tienen que ver con la historia digamos que de su cultura y todo lo que ha tenido que vivir esa persona. Y entonces, pues de acuerdo como a esa cultura, la persona expresa de una forma diferente. O sea, hay unas emociones que pueden ocurrir, esas 6 emociones, aquí en cualquier parte se interpretan casi de la misma forma. Pero, por ejemplo, miren, y por eso traigo a colación a esto de la cultura japonesa. En Japón, por ejemplo, las personas tienden a ocultar las manifestaciones de miedo o disgusto cuando se encuentran en presencia de una figura de autoridad, porque es una ofensa, ¿sí? Digamos, acá a nuestros adolescentes no les gusta algo, el papá le dice algo y los adolescentes tuercen la boca porque no les gusta, ¿cierto? Entonces, ante una situación de disgusto, entonces tuercen la boca. Ante una situación de miedo, entonces, pues, pueden buscar protección en el otro. Pero en este tipo de cultura, ante una figura de autoridad que puede ser el padre, la abuela, puede ser un maestro, la persona hace como si no sintiera nada y oculta. Entonces, eso ya es porque son códigos culturales. Entonces, si ustedes van a Japón o estamos allá y vemos una situación de esas y vemos no sé, un profesor respecto a los estudiantes, vamos a decir, oiga, pero luego todos no sintieron miedo, yo sí estoy asustado. Y eso va a ser para esa persona una ofensa, a menos de que diga, como este es de esta otra cultura. Entonces es importante, es muy importante. Me devuelvo a la diapositiva anterior porque quiero redondear la idea y que ustedes tengan en cuenta que las emociones son cortas, pero son intensas. Entonces acuérdense que son reacciones psicológicas o estados psicológicos cortos, pero intensos. El miedo es corto e intenso. El asco, igualmente. Sorprenderme de algo, dura muy poco tiempo, pero a veces es intenso, ¿cierto? El enfado o la tristeza son emociones. Ya otra cosa son los sentimientos, que vamos a ver más adelante, que eso sí tienen más tiempo y se diferencian por eso. Doc, Entonces, tengo una pregunta. Señor. Todo el mundo relacionamos el corazón con los sentimientos, ¿verdad? Es decir, cuando uno está enamorado, ¿no? Sí, Que uno lo siente en el recuerdan. corazón. Pero en sí, Miren, ahí está en la diapositiva. las emociones van es como las entrañas. Las maripositas usted no las siente en el corazón. Cuando usted quiere ver a esa persona, cuando usted está viajando y quiere llegar a abrazarla, eso no se siente en el corazón. Eso se siente en el estómago, como en las entrañas, las maripositas. Las personas que son mal geniadas sufren de gastritis, porque todo eso lo percibe son las entrañas, más no el corazón, sino que nosotros relacionamos todo lo que tiene que ver con amor y sentimiento con el corazón, pero en sí el corazón de pronto tiene emociones, pero todo eso lo siente no sé, no sé si es el hígado, no sé, pero es ahí donde se siente la fatiga, El las nudo en el ganas, estómago. el nudo en las mariposas por ver a esa persona,
cuando usted está viajando y ya le falta una hora por ver a esa persona que hace tiempo no ve, todo eso se siente en el estómago y todo el mundo hemos sentido Le eso. genera ansiedad. Sino que nosotros lo Ujú. relacionamos porque, ay, no, el amor, el corazón es todo bonito y en sí el corazón no es el encargado de sentir esas emociones. Lo que pasa es que hay unas respuestas fisiológicas y esas respuestas fisiológicas se adaptan a, digamos que se unen o están linkadas con alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros utilizamos nuestro primer cerebro para sobrevivir, que es el reptil, entonces ese primer cerebro sobre todo está relacionado con esa parte visceral. Se siente dentro de las vísceras, es lo que estabas diciendo, que no sabes si es en el hígado, en el estómago, no sé, en el páncreas o alguna parte de esas, pero se llaman las vísceras. En las vísceras es que se sienten ese tipo de cosas. Cuando nosotros emocionamos y ya pensamos más en que queremos a alguien, que tenemos una reacción más profunda, y por eso les coloqué la diapositiva para que lo recuerden, primer, segundo y tercer cerebro. Entonces, cuando estamos con alegría frente a alguna circunstancia, nuestros latidos del corazón se aceleran, nuestro ritmo cardíaco se va acelerando y nosotros por eso es que lo relacionamos con el corazón y lo sentimos ahí. Pero realmente es que hay un flujo de sangre mayor dentro de nuestro cuerpo por la emoción que eso nos produce. Necesitamos a veces más oxígeno, ¿cierto? Entonces, por eso va produciéndose eso. Les voy a poner un ejemplo que tiene que ver con eso. Cuando nosotros estamos tristes, nuestra respiración, ¿cómo es? Lenta, dejada. No estamos así como... Cuando estamos tristes, respiramos muy despacio. Cuando nosotros estamos exaltados o excitados, respiramos de una manera más rápido. Cuando nosotros entramos en una dinámica de relación sexual con alguien, pues ¿cómo es que nosotros respiramos? Inclusive con jadeos, ¿cierto? Entre más cercano estemos a un orgasmo, estamos respirando mucho más rápido. Es porque pedimos ese intercambio de oxígeno y es de una manera diferente. Entonces, digamos que de acuerdo a la emoción que nosotros estemos sintiendo, nuestra fisiología responde. Entonces, por eso es que hablamos de respuestas fisiológicas. Es importante que sepan que una emoción es corta e intensa y que tiene 3 componentes distintos, que cuáles son, métanselo allá en la cabecita. Las reacciones fisiológicas de las que estamos hablando, pónganle nombre a la parte de corazón y vísceras, que es esa reacción fisiológica, reacción de mi cuerpo a mi experiencia subjetiva, porque no todo lo que a otro le pasa, a mí me pasa de la misma manera, porque yo tengo una manera particular de las circunstancias y de las situaciones. Y una respuesta conductual, que es lo que lo ven los demás. Entonces hay gente que uno a veces voltea a ver, estamos en clase y de pronto pega un grito. Y uno dice, ¿qué le pasó? Ay, no, es que yo vi algo chistoso y grité, y ese grita. Pero cuando a mí me parece algo chistoso, pues yo suelto la carcajada, ¿sí? Entonces son reacciones que cada quien, o respuestas conductuales que cada quien tiene hacia diferentes circunstancias o cosas. Puede ser la misma circunstancia y el otro reacciona de una forma diferente y el otro de una forma diferente. En la medida en que nosotros aprendamos a leer esas reacciones en el otro, vamos a tener mayor inteligencia emocional, ¿sí? En la medida en que nosotros interpretemos las expresiones emocionales de las personas que nos rodean, nosotros vamos a tener mayor inteligencia emocional. Nosotros sabemos cómo es un perro cuando es nuestro perro y nos ve. Puede ser que uno se fue a la tienda, duró 15 minutos y volvió a la casa, pero ¿quién es el que lo recibe mejor a uno en la casa? Si tiene perro, el perro. El perro, así usted bajó a sacar la basura, sacó o salió a sacar la basura. Se demoró 5 minutos, usted entra y el perro le arma una fiesta. Y entonces usted ve todas esas reacciones que tiene él a nivel emocional, que hace batir la colita, saltar, pararse en 2 paticas y hacer toda esa serie de cosas. Por eso les traía el ejemplo de los animales, porque la inteligencia emocional no solamente hace parte de nosotros los humanos, los animales también tienen inteligencia emocional y también son capaces de darse cuenta de la tristeza, del miedo y tratan de, por ejemplo, las mamás
leonas, con sus cachorros, las gatas, las perras, con sus cachorros todo el tiempo están en esa actitud de protección. Si ven que el animalito empieza a llorar, si escuchan, inmediatamente acuden, paran las orejas y van y buscan de dónde viene el sonido y qué será lo que le está pasando a su cachorro. Entonces, tienen esa inteligencia emocional para saber calmar. Y ya les dije, desde los 8 meses, David Goleman, que es un médico, fisiólogo, psicólogo, ha escrito muchos libros y ha escrito el libro de la inteligencia emocional y la inteligencia emocional en los niños. Esos son sus 2 libros más famosos. No es de hace 1000 de años, sino por allá de los años 90 más o menos. Esta persona habló acerca de que más o menos a los 8 meses los niños tienen esas conductas de empezar a identificar y leer el lenguaje emocional de otro. Bueno, ¿cuántas emociones existen? Recuerdan que les dije que como 6 y que en la anterior diapositiva la vimos. Fíjense que en esta diapositiva están muchas caras de esta mujer y entonces son como formas de empezarnos a dar cuenta, es la misma persona, exactamente la misma persona y podríamos empezar figura por figura, empezar a suponer o foto por foto qué es lo que le está pasando y qué es lo que le está ocurriendo, ¿sí? Pero en realidad hay 6 que son las más importantes y las básicas. Estaba este psicólogo por allá en 1972, que no habíamos nacido ninguno de ustedes ni yo. Sugiere 6 emociones básicas que son universales a lo largo de las culturas humanas. ¿Que cuáles son? Y racionalícenlas bien. Miedo. ¿A qué le tiene miedo usted? Yo le tengo miedo a las arañas, pero lo he controlado. Tanto así que defendí a un amigo de una araña y la maté y él era peor que yo de miedos. Entonces, eso después con el tiempo me di cuenta que había hecho eso aunque le tuviera mucho miedo a las arañas porque soy mamá y quería proteger y me ganó más el instinto de protección, aunque no fuera mi hijo, al ver a la otra persona asustada que el miedo que yo le tenía a las arañas. No sé por qué razón les cuento que tengo como un temor o un miedo y antes de tener algún accidente automovilístico lo he tenido. Siempre siento que cuando voy a hacer un cruce entre una calle y una carrera me va a salir otro carro y no sé por qué tengo esa sensación o ese miedo, como si algún día yo fuera a morir así, arrollada como en mi vehículo por otro más grande que me tumbara. Con el tiempo, hace 3 años me pasó un accidente de tránsito que fue así, un camión le dio a mi carro durísimo, tanto así que le dio el bote, yo estuve hospitalizada varios días. Entonces le tengo miedo a los accidentes de tránsito y le tengo mucho miedo a que otro carro arrolle el mío. Entonces ese es otro miedo de los que tengo. Empiecen mientras que yo les voy diciendo a identificar sus miedos. El asco, le tengo asco a la materia fecal. Entonces, por esa simple razón, creo que no podría ser enfermera. Inclusive cuando mis hijos eran pequeños, era como que yo contenía la respiración y los limpiaba y todo el cuento, y eso que un bebé, pues cuando es muy chiquito, ni siquiera eso huele mucho, pero con el tiempo y todo, y yo veo materia fecal o veo en la calle algo de un perro o algo así, es un asco terrible, me dan como náuseas y ganas de hacer como esa, ¿cómo les digo yo? Eso tiene un nombre. Arcadas, ¿sí? Que es cuando uno hace como ese tipo de cosas. A eso le tengo muchísimo asco. Pienso que las demás cosas no, de pronto que alguien esté mal presentado, esté sucio, yo qué sé, no le tengo asco a esas cosas. Enfado. Hay muchas cosas que le producen a uno enfado. Entonces, revísense ustedes qué les produce enfado, como me produce a mí enfado que esté profundamente durmiendo y me levanten por alguna cosa tonta. Me pongo de mal genio. Eso no me gusta. Me sorprendo cuando no espero, obviamente, lo que van a hacer o alguna cuestión y alguien hace algo bonito por mí. Me sorprendo cuando encuentro a alguien que no esperaba, en fin. Felicidad, conseguir una meta me produce felicidad, por tonta que sea, hoy estoy feliz porque ya tengo el almuerzo hecho. Entonces me ha rendido el tiempo. Tristeza
Tristeza. Me pone triste la injusticia. Eso me molesta, que la gente sea injusta, que se aproveche de los que son más débiles. ¿Qué les digo yo? Bueno, como cosas así, para que ustedes vayan dentro de sus cosas analizando qué les produce eso. Si ustedes hacen ese ejercicio, así como yo lo estoy haciendo, se les van a quedar las 6 emociones y ustedes van a aprender sin necesidad de volver a tomar estas diapositivas y leer y mirar. ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué es lo que más le tengo miedo? A las arañas. ¿A qué le tengo asco? A la materia fecal. ¿Por qué me puedo enfadar? Porque me despierten cuando yo estoy profunda por alguna tontería. ¿Qué me produce sorpresa encontrarme a alguien que no esperaba? Felicidad, ¿qué me produce felicidad? No me acuerdo qué fue lo que les dije. Bueno, conseguir mis metas. Y así sea pequeña. Y tristeza, la injusticia. Entonces ya me las sé y ya las relacioné, hice esa asociación en mi cerebro, entonces ya me sé las seis emociones básicas. Esa es la forma también de estudiar, se los estoy dando como un tip para que también hagan ese proceso y no tengan que ponerse a estudiar y a estudiar y a estudiar. Entonces espero que ya hayan hecho la lista. En el año de 1999, ahí sí estoy como el video de Andrés López de... Mijo, en el año de 1999, bajo el gobierno de... se amplió esta lista en vergüenza, la exaltación y el desprecio, la vergüenza otra vez, el orgullo, la satisfacción y la diversión. Esas son otras emociones adicionales, pero las básicas, con que ustedes se sepan las básicas, con eso tienen suficiente. Entonces, ahora quiero escuchar a alguien del grupo que me diga qué le puede producir vergüenza y qué le puede producir, perdón, esperen un momentico, que es que tengo acá una llamada y no estaba preparada para la llamada, o sea, me sorprendí. Ante la vergüenza, ¿qué le produce vergüenza? ¿Qué le produce excitación? ¿Qué le produce desprecio? ¿Qué le produce orgullo? ¿Sí? Que alguien me dé alguno de los ejemplos. ¿Quién quiere hablar? Amigos. Profe, quiero opinar sobre las emociones. Sí, cuéntame. Usted dice que son 6, más o menos como universal de las emociones. Yo no, la teoría. Bueno, la teoría. Yo me enfoqué mucho por el lenguaje de señas. Yo pues sé lo básico. Tengo el curso de A1 de lenguaje de señas para hablar con las personas sordas. Y ellos sí expresan muchas emociones en la cara, ¿sí? Y eso es tan importante que yo debería, o sea, pongámosle, ustedes como instituto, con todo el respeto, doctora, sería bueno de que tuviéramos por lo menos, o los alumnos tuvieran como una capacitación o que fuera una materia de todas las carreras que ustedes proyectan. ¿Por qué es tan importante este lenguaje de señas? Por lo menos lo básico, saber el abecedario, interpretar. Llega una persona sorda a un hospital y si nadie sabe eso, tiene que esperar un familiar que venga y le haga de intérprete a esa persona. Pero si un enfermero tiene lo básico, por lo menos de decir, me accidenté, me duele aquí, me duele acá, me duele aquí, sería una ayuda y una herramienta para los enfermeros mucho. Eso como por lo laboral. Y lo personal, igual. Usted un accidente puede perder el sentido del oído. Si pierde el oído, se tiene que comunicar por señas. Si pierde el habla, se tiene que comunicar con señas. Entonces es algo que en cualquier parte o edad de la existencia de la humanidad necesitan esto y eso deberían de incluirlo en los colegios, en las universidades, en todo lo que tenga que ver con personal, atención al público. Entonces estas personas demuestran muchos gestos en la cara, ¿sí? Hay personas sordas que tienen una mano y para ellos comunicarse necesitan de las dos manos, pero ellos interpretan, ellos a nosotros nos interpretan definitivamente, bueno, que ellos leen los labios.
Eso es mentira. Solamente por el gesto ellos relacionan y saben, porque ellos nunca escucharon. Inclusive hay sordos que dicen palabras. Ellos no son sordomudos. Les aclaro de pronto ese término. Cuando usted se refiere a una persona sordomuda, la está insultando. Es una persona sorda. No habla porque nunca escuchó, nunca aprendió a hablar, pero ellos todas las cuerdas vocales las tienen buenas. Entonces, esas personas sí tienen muchos gestos en las caras a la hora de hablar con otra persona y hablan demasiado rápido y ellos perciben esas emociones, de todo tipo de emociones. ¿Quién inventó esas señas? Las inventó un sacerdote, no sé en qué país, pero fue a nivel mundial y cada país tiene su seña diferente, como decir su dialecto, su idioma. Y es bastante importante de pronto ponerle un cuidadito a esto. Como le digo, solamente con que una persona se sepa el abecedario, sabe qué es lo que quiere esa persona sorda en decirle a usted que le duele. Entonces, esas emociones son buenas y no sé, doctora, si de pronto, y no es difícil de aprenderlo, es demasiado chistoso, se ríe uno mucho aprendiendo, no es difícil aprender el lenguaje de señas, pero como le digo, más que todo a los enfermeros es bastante porque la población sorda cada vez es mayor. De un sordo pueden salir los dos hijos sordos y eso es cada vez va creciendo harto esa población. Profe, tienes el Doctora, micrófono no se le apagado. escucha. Gracias. Que muy interesante tu aporte, Fabián, porque nunca, yo creo que no nos habíamos preguntado, tal vez alguien sepa el lenguaje de señas, de pronto haya hecho su práctica en 11 en algún colegio de estos que hay acá, el San Martín de Tours o algo así, pero yo no me lo había preguntado ni me había puesto a pensar que sí, es importante para nuestra vida tener como esa posibilidad. Voy a averiguar qué hay por la alcaldía para podernos capacitar el que Sí, quisiera en sí, lenguaje de señas. sí, doctora. Y de pronto un enfermero que salga del instituto con esta especialidad o con esta herramienta le abre muchas puertas en cualquier parte, ¿sí? Inclusive en otros países tienen esto tan importante que hay cajas exclusivamente para las personas sordas y el cajero es intérprete o no es intérprete, sabe lo básico como para comunicarse con él, cuánto vale el producto, cuánto sobra, cuánto le hace falta, qué es lo que necesita. Y muchas veces dejamos esas cosas a un lado, pero como le digo, un enfermero o alguien que necesite, que atienda personal, tenga por lo menos lo básico, es una herramienta y les abre muchas puertas en el sentido laboral. Y la alcaldía daba mucho porque ellos nos ofrecieron en el batallón y de ahí pues fueron muy poquitos los que les interesó y siguieron, pero la alcaldía tiene esa red de apoyo y es bueno porque yo le he enseñado a varias personas, pongámosle a dos señoras de la canasta, y nada, ellas Ujú. venían y yo iban y eso les ayudó y hoy en día me las encuentro y han ido fortaleciendo eso porque ve que la necesidad y lo importante y lo chistoso que es de pronto aprender ese lenguaje de señas. Pero esas señoras de la canasta, ¿es que ellas eran sordomudas o es que tú les No, enseñaste el lenguaje? no, son personas oyentes, ¿sí? Sino que como atienden público y han visto la necesidad que no le entienden a la señora, al señor sordo, entonces tienen como esa herramienta, ¿sí? Y pongámosle la canasta. Tienen todas esas cajeras, pero tienen un aviso, personas sordas, pues la persona sorda vaya a registrar en su canasta porque hay alguien que le entiende. Y cuando un sordo se comunica con una persona oyente, para él es una herramienta y se siente muy feliz interactuar con una persona oyente. Entonces ellos van a buscar ese servicio. Estamos hablando pongámosle, con un doctor. ¿Ellos qué sienten? Ellos sienten que si tienen que ir al doctor es una vergüenza porque tienen que ir con un familiar para que le entienda a él y él le diga al médico, el médico le diga al familiar, el familiar le diga a él. Entonces ellos quieren ser ya independientes de que todo, o sea, el problema no es que él sea sordo, los problemas somos nosotros que no Sí. entendemos el lenguaje de señas, porque él nació así y no es el problema de él.
pero el problema es de nosotros que no podemos aprender para poderlos entender a ellos. Entonces ellos Sí. siempre, más que todo con los cuentos del médico, cuando son mujeres, que es que mire, que es que entonces tienen que llevar un familiar y siempre ir pegado a un familiar para que le pueda decir al médico qué es lo que necesitan y qué es lo que le duele. Bueno, pues muchas gracias realmente por tu aporte porque es muy importante y como empezar a entender, inclusive no solamente por ayudar a interpretar a otra persona, ese sería el objetivo principal, pero también hay algo secundario y es como que eso nos facilitará nuestra propia expresión de emociones, porque nosotros también aprendemos a expresar más cosas, así como está de pronto la diapositiva que yo les mostraba ahorita acerca de las emociones y les mostraba a la misma persona en diversas circunstancias. Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, soltamos. Muchas veces cuando estamos parados frente a los demás y tenemos que hacer alguna exposición y eso, observamos como o nosotros o algunos de nuestros compañeros son muy planos en esa parte afectiva. Entonces, la emoción no se presenta así como de una manera espontánea, sino como de una forma, o sea, nos invade más el estrés o el miedo y entonces somos muy planos en la manera de expresarnos. Para que ustedes vayan a ir transformando eso y puedan tener mayor inteligencia emocional, pero al mismo tiempo ustedes puedan expresarse mejor y eso hace que el otro los entienda más. Una forma muy fácil, aunque suene de pronto tonto, ridículo y que utilizamos los psicólogos, es el espejo para que yo empiece a verme y a aceptarme. Muchas veces por todas esas voces interiores que tenemos, por ese niño interno maltratado, por todo lo que nos dijeron nuestros papás de que somos tontos, de que usted no puede, usted no sabe, cállese y todas esas cosas, pues somos personas muy desconfiadas. Y al ser desconfiados, entonces no logramos comprender y entender cómo es que nos estamos expresando frente a otros y tenemos esa parte del afecto plano. Y el afecto plano es no ser muy expresivo. Entonces, eso no le ayuda al otro a entender. Las personas que tienen estas limitaciones de oír, de ver, son personas que se hacen entender de una manera pues maravillosa, ¿no? Un animal no puede hablar, pero un animal se hace entender. Si usted conoce bien su animal, si conoce su perro y conoce su gato, usted sabe cómo es que se comporta cuando le pide comida, cómo es que se comporta cuando quiere salir a la calle, cómo es que se comporta. Ellos le dicen, y mucha gente tiene ese dicho, la gran mayoría, y tenemos ese sistema de creencias, que los animales lo único que les hace falta es hablar. Y la gente sobre todo se refiere a los perros porque es como el animal más común que tenemos para interactuar. Bueno, hay otro psicólogo que sugiere 8 dimensiones emocionales frente a las emociones primarias que son contrapuestas, o sea, son el opuesto. Si es blanco, es negro. Entonces, este Plutchik nos habla de alegría frente a la tristeza, ira frente al miedo, confianza frente al disgusto y sorpresa frente a la anticipación. Entonces, él habla de la emoción contraria. Entonces, para que ustedes vayan empezando, porque en algún momento yo les voy o mañana, mejor dicho, cuando tengamos la sesión de mañana, les voy a colocar acerca del temperamento y el carácter para que ustedes hagan elecciones y miren qué tipo de temperamento tienen, si es melancólico, si es sanguíneo. Hay 4 tipos de temperamento y eso hace que uno pueda entenderse mejor y saber, venga, yo soy como más así o más así. Y entonces, frente a ciertas circunstancias, yo reacciono de esta forma y entonces así también me puedo controlar y tener pensamientos diferentes. ¿Listo? Vamos a hacer una cosa. No sé si tienen dudas o preguntas frente a esto. ¿Alguien tiene dudas? Aleja Gutiérrez. Está alzando la manito. Ay, lo siento, era una pregunta para Fabián, pero de lo ¿Sí? que estamos hablando. Sí, pregúntale. ¿Ah, sí? ¿Sí puedo? Es que Sí, claro. yo, pues en cuarentena, en esta cuarentena, sí, estudié lenguaje de señas en abecedario.
Pero entonces quería preguntarle a Fabián si era lo mismo conocer el abecedario y hablar como palabra por palabra que hablar normal. Ay, no, ya se me olvidó la pregunta, pero era algo así. O sea, a lo que me refiero es que yo me sé el abecedario, pero no sé si es lo mismo como deletrear las palabras que quiero decir o, o si es Si diferente. el lenguaje de ¿A qué te señas refieres? tiene algo específico, ¿sí? Por Ajá, ejemplo, sí, que señora. nosotros decimos que, el amor, y entonces ahora tenemos este código, ¿cierto? No, le voy Pero a poner, entonces, o decirlo con la letra, cada letra A, Ah, cada letra. M y Ajá. así. no, les voy a poner la cámara un momentico, no estoy muy bien, pero bueno. Eh, no, el abecedario se tiene que aprender, es en las manos, pero una seña dice una palabra. Es decir, esto es gracias, ¿sí? Esto es gracias. Pero si yo la quiero deletrear, pues entonces la deletreo y también dice gracias. Por eso el lenguaje de señas solamente es por señas, ¿sí? Esto es gracias, esto es muchas gracias. Entonces, una sola seña dice una palabra completa. ¿Sí me entiende? Sí, 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 ya entendí, ya entendí. Es que Eso. esa era mi pregunta, porque sí me sé el abecedario No, y algunos días de la semana y meses, y algunas como buenas tardes, buenos días, buenas noches, así, pero no sabía si tocaba deletrearlos también, sí. no, no, no. Esa era O mi sea, duda. por qué se tiene que saber el abecedario? Porque hay cosas que no tienen señas. Es decir, Como los eh, nombres. sí, una persona sorda se refiere, pongámosle, todas las personas, sean sordas o sean oyentes, ellos la bautizan con una seña, ¿sí? Entonces, cuando dos personas sordas están hablando y se van a referir a mí, que ellos me conocen, entonces no letrean, sino que hacen la seña. Pongámosle, mi seña es esta, Fabián. Entonces, cuando ellos hablan y dicen que es Fabián, entonces él ya entiende quién es Fabián. Pero si él, pongámosle, se va a referir a la señora de la caja, que en el pecho dice Carolina, entonces ella lo va a deletrear, Carolina, y la señala. Pero todas las personas y todo es por señas. Una seña y ellos ya saben qué es. O sea, sexo, pene, vagina, comer, arroz, todos tienen señas. Y no se deletrea. Se deletrea cuando no se sabe, pongámosle los nombres de las personas y no tienen seña. Ahí se deletrea, ¿sí? Pero lo que es países, ciudades, todo tienen señas y ellos solamente hacen la seña y ya saben qué es lo que se dice. Pero el abecedario es importante saberla, es lo primero que se tiene que saber, el abecedario. Porque cuando usted se presenta con una persona sorda, usted tiene que letrear su nombre. Mucho gusto, buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es ta, y mi seña es esta. Entonces, por eso es bueno el abecedario, pero no, se hablan, es con una sola seña, se habla. Ah, gracias, Fabián. Es que esa era lo que no entendía. Eso era lo que no entendía. Gracias, Mm, Fabián. bueno, señora. Bueno, muchas gracias Fabián por tu aporte, gracias Aleja por la pregunta, yo tampoco sabía eso, entonces él nos invita a que nos aprendamos al menos el abecedario porque con el abecedario podríamos defendernos en caso tal. Ellos utilizan el abecedario cuando es alguien particular o algo particular o una característica particular de algo que no se puede expresar con una palabra del lenguaje de señas, es lo que yo le entiendo a Fabián. Vamos a hacer una cosa ya que tomamos este tema y es un video que yo a veces le coloco, no sé si a los chicos que están en tercero se los coloqué, pero se llama Más allá de los miedos. Pero necesito es que ustedes lo vean porque el video dura como 22 minutos, 27, una cosa así. Entonces, se los voy a pegar en no sé si en el chat o más bien se los coloco en el WhatsApp, ¿cierto? Es un video de TEDx que se llama Más allá de los miedos. TEDx es un grupo de personas en general en el mundo que han tenido experiencias de pronto científicas o han hecho investigaciones o saben de algún tema específico y tienen una sapiencia o una sabiduría, se llama eso. Y entonces hicieron este grupo y hay muchos videos de YouTube que siempre yo les coloco, les digo, les doy de ejemplo. Miren, aquí se lo escribo en el TDX, son los videos, así se llaman. Los encuentran en YouTube
y entonces voy a pegarles la dirección para que ustedes lo vean. Necesito que vean ese video para mañana, ¿listo? Para cuando iniciemos y retomemos en la mañana a las 7, para, bueno, para tener acerca de todas las otras temáticas que tenemos pendientes y retomar un poco esto acerca de la emoción y de, vamos a ir, emoción, sentimiento y estado de ánimo para que ustedes tengan claros esos conceptos. ¿Listo? Espero que pasen una feliz tarde. Mañana nos vemos a las 8 de la mañana y bueno, no siendo más, entonces que pasen un excelente almuerzo, ¿vale? Hasta luego, chicos, que estén bien. Voy a finalizar la... Gracias, Hasta luego, doctora, Dios la bendiga. Hasta luego, Muchas profe, gracias. gracias. Bueno, que Gracias, estén profe. muy bien. Hasta luego.